Entonces comparto, maestra. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Sí se ve? Sí, muy bien. Ujú. Perfecto. Lo acabo de pasar pantalla completa. ¿Todavía se ve? Sí, perfecto. Ok. Eh, Hola, pues buenos días a todos. Somos el equipo 2. Estamos conformados por Alexis Rafael Pedraza Pérez, su servidor, Emanuel Alejandro Juárez Basurto y José Ramón Campos Mireles. A nosotros nos tocó el tema de fundamentos de la inteligencia artificial. Los fundamentos empiezan con la filosofía, más concretamente con Aristóteles. Él es el primero que plantea una serie de reglas o hechos alrededor de qué es la inteligencia, el razonamiento y como tal la conciencia. Em, Él hace una serie de afirmaciones, las cuales dan a entender que el pensamiento es el resultado de mecanismos y procesos, y que el pensamiento no siempre viene acompañado de acciones. Es decir, que ciertos mecanismos, tanto internos del cuerpo como externos, son los que derivan en el pensamiento. Y este pensamiento no siempre tiene que derivar en una acción. Nosotros las personas no reflexionamos sobre el fin, sino los medios. Se refiere a que una persona no razona o no reflexiona sobre si va a hacer algo o no, sino en el cómo lo va a hacer, por qué obtiene, a cambio de qué. Esto trae asimismo un tipo de pensamiento que es si la, si la conciencia, si el pensamiento es un mecanismo como tal, entonces no debe de existir libre albedrío, ya que somos simples máquinas respondiendo a un estímulo. Eh, entonces, como contraparte, surge esta idea de que el alma o una parte de la mente está exenta de esta parte mecánica y por ende de las leyes físicas. Esta es la parte del, ahora sí que nuestro razonamiento como tal. Eh, y para dar a entender el dónde está esta conciencia, eh, se, se, se idea que el libre albedrío viene de la toma de decisiones, ya que si somos un mecanismo, no tenemos libre albedrío, por ende no pensamos, pero nuestro libre albedrío, que es nuestra conciencia, viene al momento de que podemos tener 20 posibles opciones y el poder escoger. Entonces, este libre albedrío viene de la posible toma de decisiones que surgen de las situaciones. No sé si está mi Bueno, compañero sí, sí. Ramón. Ah, perdón. Sí, muy bien. Bueno, la parte de las matemáticas. De aquí básicamente se idearon o se delimitaron las ideas más importantes de la inteligencia artificial, en la que se resaltan pues tres partes fundamentales, perdón, que son la lógica, la computación y la probabilidad. La parte primera, que es la lógica, pues la lógica formal se remonta pues básicamente a los filósofos en Grecia, pero pues su desarrollo matemático como tal comenzó con el trabajo de George Boole. Eh, la, Después esta lógica proposicional o booleana se extendió para incluir pues los objetos y las relaciones, lo que creó la lógica en primer orden como lo conocemos. No fue hasta después con Alfred Tarski que coloca pues una teoría de referencia que enseña cómo relacionar estos objetos de una lógica con objetos de la parte del mundo real. Esto definió pues los límites de lo que se podía hacer con la lógica y la informática. Después pasa a la parte de los algoritmos, en donde pues hasta 1900 con David Gilbert se presentaron los 23 problemas que predijo que los matemáticos estarían ocupados durante todo el siglo. El último de ellos hablaba de esta parte de los algoritmos, que si estos algoritmos que permitiera determinar la validez de cualquier proposición lógica,
en el que aparezcan números naturales. Se preguntaba básicamente si hay límites fundamentales en la capacidad de los procedimientos efectivos de demostración. Y esto pues se demostró que en efecto, mediante el teorema de incompletitud, se mostró que existen funciones que los números enteros no pueden representar mediante un algoritmo. Es decir, que no se pueden calcular. No fue hasta después, sino con la máquina de Turing, que decía que las funciones sí eran susceptibles a ser caracterizadas, pero pues existen algunas funciones que no se pueden calcular mediante la máquina. Por ejemplo, pues ninguna máquina puede calcular de manera general si si un programa puede producir una respuesta a partir de una entrada o si seguirá calculando pues indefinidamente. La noción pues de la intratabilidad se dice que es que un problema es intratable si el tiempo necesario para la resolución de los casos particulares de dicho problema crece exponencialmente. Básicamente con el tamaño de dichos casos. De aquí surge la pregunta de cómo se puede reconocer si si un problema es intratable. Esto se hace con la teoría de NP de completitud, que pues propone un método que demuestra la existencia de grandes clases de problemas de razonamiento y búsqueda combinatoria canónica. Esto suena complicado, pero pues básicamente la inteligencia artificial está tratando de explicar por qué algunos ejemplos de problemas de NP completos son difíciles de resolver y otros son fáciles. De aquí pues también parte a lo que es la computación. Eh, sí, toda esta parte de las matemáticas da la base a la computación, que es como la estamos conociendo hoy en día, en donde también se mete la parte de la probabilidad, que se convirtió pues en parte importante, imprescindible de las ciencias, básicamente por el tratamiento de mediciones con incertidumbre o las teorías incompletas. Esta es la parte en la que actualmente se trabaja con las computadoras, sobre si los problemas que tenemos ¿cómo le explico? La inteligencia artificial tiene ciertas incertidumbres de cómo se puede acercar al conocimiento humano. Entonces, esta parte de probabilidad ayuda a estos procesos de qué sucede si. Toda esta parte incompleta que tenemos se basa en probabilidades. Entonces, esto nos ayuda a hacer como una serie de tareas de qué es lo que podemos alcanzar. Este, lo que viene siendo la economía. La ciencia de la economía comenzó en 1776. El primer filósofo fue, o el más principal, fue Adam Smith. Fue el primero en tratarlo como tal una ciencia. Él utilizó la idea de que cualquier persona busca como un conjunto de que todos intentan maximizar su propio bienestar económico. Esto lo dijo a base de que cada persona está o cree que la economía solo se trata de dinero. Y entonces lo que hacen los economistas es de que ellos realmente estudian de cómo la gente debe tomar decisiones que les lleve a obtener los beneficios esperados. Em, Dale tantito, Rafa. Bueno, no, atrás. Pensé que le habías puesto lo otro. Bueno, los beneficios esperados. Esto del bienestar económico lo llamó como el beneficio deseado, ya que cualquier persona está buscando lo que quiere, pero normalmente todas las personas lo buscan en dinero, sin pensar que en verdad el bienestar es en todo lo general, no solo en base de dinero. Entonces, lo que explica Adam Smith es eso de que el beneficio es todo lo que te puede enriquecer, no solo con dinero. Otro es la teoría del juego. La teoría de los juegos fue a base de que también fue Raifa en 1957. Mostraba el hecho que explica lo que un agente racional debe actuar de manera aleatoria con respecto a sus contrincantes. Esto se refiere a que no siempre las personas van a actuar igual conforme la otra persona sobre una competencia. Es la teoría del juego. La gran mayoría de los economistas se preocuparan por la tercera cuestión,
que es mencionada, que es la teoría de los juegos. Es de cómo tomar las decisiones racionales cuanto a los resultados de las acciones. Que como no son inmediatas, se debe de tener los resultados de las acciones de forma secuencial. Entonces, por lo que no, si no se tienen secuencialmente, no se puede tomar como tal una decisión relacional o racional concreta. A ver, cámbiale, Rafa. En el campo de la inteligencia artificial fue desarrollado por sendas separadas por la razón de la complejidad. La razón por la que es complejo es el tomar decisiones racionales. Esto lo dijo Herbert Simon en 1916, uno de los primeros en investigar el campo de la inteligencia artificial. Lo que dice fue lo mismo, de que la inteligencia artificial, su campo no se puede formar con otro, ya que es un campo muy complejo y pues no se puede estar relacionando con lo mismo porque es lo mismo de la complejidad y lo mismo de que no se puede tomar las dos cosas al mismo tiempo porque tienes que tomar primero una decisión racional para poder tomar otra decisión. Entonces, lo que dice que es muy complejo, entonces por lo que no se puede estar junto con alguna otra ciencia. Neurociencia, antes, en especial en la Edad Media, se creía que la conciencia, el raciocinio y el pensamiento ocurrían en alguna parte entre el corazón y el estómago. No se entendía del todo o no se comprendía que toda esa parte del pensamiento ocurría realmente en el cerebro. Esto empieza a cambiar con la neurociencia en 1861, donde se le empieza a relacionar ahora sí al cerebro con la conciencia y el pensamiento. Esto ya tenía indicios igualmente desde la Edad Media, debido a que lesiones en el área de la cabeza eh, pues terminaban en algunos síndromes o efectos en el pensamiento y en el raciocinio. No está cambiando. Ahí está. Camilo Golgi desarrolló una técnica para observar neuronas. Aquí es cuando ya por fin se empiezan a dar cuenta que el cerebro y el raciocinio como tal cuenta con una célula, la cual es la neurona. Gracias a la técnica que desarrolló Camilo Golgi, es que por fin se puede ver esta neurona, y aunque no se puede entender cómo es que cada neurona guarda información individual como recuerdos, imágenes o cualquier recuerdo que tengamos, se empieza a entender más su funcionamiento. En 1929 surge el electroencefalograma. Con este ya se puede ver mucho más completo y a mucho más detalle el mapa del cerebro. Gracias a esto es que ya se empieza a entender y a ver el cerebro un cerebro vivo realmente. Antes de esto, la única forma con la que podíamos ver neuronas o cualquier parte del cerebro era con un cerebro ya muerto. O por lo menos con células ya muertas. Se tenían que extraer y analizar directamente como lo explicaba anteriormente. Con el encefalograma, por fin se podía ver un cerebro vivo, activo, y cómo es que funcionaba, cómo es que la energía se movía de zonas a zonas y cómo es que guardaban esta información. Bueno, y ahora pasamos a la parte de la psicología. Y bueno, aquí está la parte de la conceptualización del cerebro con un dispositivo de procesamiento de información. Eh, Aquí se inicia con los trabajos de Hermann von Helmholtz, es alemán, y aplicó básicamente el método científico al estudio de la vista humana. Eh, esta obra actualmente es considerada como un tratado muy importante sobre la física y la fisiología humana. De aquí, pues, su discípulo hizo el primer laboratorio de psicología experimental, donde había puesto énfasis en experimentos controlados. Estos, pues, controles, pues, evolucionaron hasta convertirse en psicología como ciencia. Como bien sabemos, la psicología nunca fue considerada en un inicio como una ciencia. Esto más que nada también fue por la parte de del movimiento conductista, básicamente porque ellos rechazaban eh,
cualquier tipo de intervención como proceso mental, argumentando que pues la introspección no aportaba una evidencia fiable. Básicamente, aquí los biólogos estudiaron el comportamiento humano y carecían de datos introspectivos. Por ello, quería decir que el conocimiento del sujeto se podía adquirir por sus propios procesos mentales, y como esto no era aceptado, se desarrolló una metodología objetiva, que esto fue ya hasta con el movimiento conductista, que básicamente metieron a la experimentación con animales. Ya después de ahí pasamos a la parte de la ciencia cognitiva, la conceptualización del cerebro como un dispositivo de procesamiento de información, que es la parte de arriba, en donde la psicología cognitiva remonta por lo menos a las obras de William James. Aquí se habla de 3 elementos clave que hay que tener en cuenta para diseñar un agente basado en el conocimiento, que describe que el estímulo debe ser traducido a una representación interna. Esta representación debe de manipular mediante procesos cognitivos y así para generar nuevas representaciones internas y finalmente para estas a su vez traducirlas en nuevas acciones. Y esto dejaba en claro cuáles eran los requisitos idóneos para diseñar un agente. Aquí el organismo, si el organismo tiene en su cabeza un modelo a una pequeña escala de la realidad externa en sus posibles acciones, será capaz de probar diversas opciones, es decir, cuál es la mejor, planificar su reacción ante posibles situaciones futuras antes de que estas surjan, emplear lo aprendido en experiencias pasadas, en situaciones presentes y futuras, y en todo momento reaccionar ante los imprevistos que acontezcan de manera pues, satisfactoria, segura y más competente. Esto era incluso de lo que llegábamos a hablar antes, que la inteligencia artificial trata de simular esta parte de los procesamientos del cerebro humano, y gracias a este trabajo es como se da esta primera parte a qué es lo que se quiere realizar con la inteligencia artificial. Fue hasta con Donald Bonnman continuó con su trabajo y incluyó algunos de los primeros modelos de procesamiento de información del fenómeno psicológico. Después hasta Estados Unidos se desarrolló un modelo computacional que llevó a la creación del campo de la ciencia cognitiva. Este campo pues comenzó en un simposio celebrado en MIT. De aquí nació pues la inteligencia artificial. De aquí pues básicamente los artículos que se mostraron que se podían utilizar los modelos informáticos para modelar la psicología de la memoria, el lenguaje y el pensamiento lógico. ¿Sí lo puedes dar siguiente, Rafa? Y bueno, de aquí se da pues la ingeniería computacional, que pues básicamente aquí todos los psicólogos comparten este punto de vista de que la teoría cognitiva debe ser como un programa de computador. Bueno, la ingeniería computacional. Lo primero que es la inteligencia artificial puede llegar a ser una realidad. Lo que se necesitan son 2 cosas: que sea inteligente y que haya un artefacto, lo cual ha sido el computador lo que ha sido elegido como ese artefacto, ya que tiene una inteligencia y es un artefacto. El primer computador operacional fue el Z3. Lo que quiere decir operacional es que puede hacer una base de programas que permite pues manejar memoria, discos, medios de almacenamiento, información y diferentes periféricos que se ocupan para el computador. Entonces ese fue el primero que fue operacional, que se pudo estar operando. Este fue
construido o inventado por Konrad Zuse en Alemania en 1941. Este mismo inventó los que son los números flotantes y el primer lenguaje de programación que sería de alto nivel. El primer computador electrónico fue ABC. Este fue creado por John Ahnaf junto a sus discípulos en una universidad. Lo que fue electrónico, pues ocupaba electricidad, tenía que estar conectado para que pudiera estar funcionando correctamente. Y la primera máquina que fue programable fue un telar, que fue desarrollado en 1805. Utilizaba tarjetas perforadas para almacenar sobre los patrones bordados. Entonces no podía estar siendo operado. Fue operado y electrónico, por lo cual fue como la combinación de los dos. También cabe recalcar que la inteligencia artificial tiene como una parte de software y va relacionada a la informática, ya que nos brindó los que son los sistemas operativos, los lenguajes de programación y algunas herramientas para poder escribir programas en la actualidad. Teoría de control y cibernética. En el 250 a.C., Ctesibios crea la primera máquina autocontrolada. Hasta ese punto, solo los seres vivos podían modificar su comportamiento. Solo un ser vivo, al exponerse a a su entorno, a ciertas características o cierta situación en específico, era capaz de reaccionar acorde a dicha situación para conseguir alimento, bajar la temperatura o X situación que estuviera presentándose. Aquí crea esta primera máquina autocontrolada es un reloj, la cual se autorregulaba, si no me equivoco. No me deja cambiar esta. Norbert Wiener veía el comportamiento determinista como algo emergente en un mecanismo regulador. Como tal, lo que veía es que en un mecanismo regulador, siempre se llegaba a ciertos resultados determinados específicamente. Es decir, así como, no sé si conocen este artículo, que es un pajarito, que le ponen agua, es un pajarito falso. Le ponen agua en un vasito, toma agua y se regresa a su posición y vuelve a bajar y regresa a su posición. Está determinado cuál es el patrón de acción que debe de tomar. La teoría de control óptimo estocástico diseño de sistemas que maximizan una función objetivo en el tiempo. Aquí se busca un sistema el cual va a buscar la forma óptima en la cual su objetivo será realizado de la manera más rápido, que consuma menores recursos, así como sería un ser vivo. Si un ser vivo tiene alimento cerca y también tiene alimento muy difícil de conseguir, en vez de irse por ese alimento que está muy difícil de conseguir, lo más probable es que vaya por ese alimento cercano, a menos que ese alimento lejano le vaya a proveer algún beneficio algún beneficio claro y a cercano plazo. Por último, tenemos lo que viene siendo la lingüística. La lingüística moderna y la inteligencia artificial van creciendo al mismo tiempo, solapándose en un campo llamado lingüística computacional. El entendimiento del lenguaje requiere la comprensión de la materia bajo estudio y de su contexto, y no solamente del entendimiento de la estructura de las sentencias. Lo que viene siendo la lingüística y la inteligencia artificial van solapadas al mismo tiempo, por lo cual parece obvio, pero pues la mayoría de la comunidad la investigaron hasta que fue en los años 1930, por ahí. Gran parte de los primeros trabajos de la investigación del área, de la representación del conocimiento, fue de forma o estaban vinculados al lenguaje y a la búsqueda de la información del campo como tal del lenguaje. Y a su base eran las investigaciones realizadas durante décadas que los analistas y los análisis filosóficos del lenguaje como tal de la lingüística para poderla relacionar con la inteligencia artificial. Y
Bueno, y eso sería todo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Compañeros? No puedo activar Claro. mi video. Permítame tantito ahorita. Sí. Se quedó ahí pensando. De mi parte no tengo ninguna duda. Creo que todo estuvo bien seccionado.